Bueno, un saludito para los hermanos que se van a estar conectando en YouTube, en los 4 canales, también para las personas que se están conectando en la red de hermano Manuel, y también un saludo para el hermano Álvaro Martínez y alguien más que se está conectando en Facebook, y para las 267 personas en línea en los 2 canales, que Dios les bendiga grandemente. ¿Lo puede leer, hermana Sandra, si lo tiene, por favor? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Filipenses. Filipenses. Yo dije Efesios, Filipenses, discúlpenme, hermanos. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Entonces aquí hay algo bien importante. Ya con esto yo descanso, y hermano Ignacio también, ¿cierto? Y hermana Sandra, ya descansamos, porque el que empezó la obra en nosotros no fue el hermano Henry, ni fue el hermano Manuel, ni fue el hermano Eliseo, sino el que empezó la obra en nosotros fue ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo la terminará ¿de qué? De perfeccionar. Y con Jesucristo pues no tenemos el problema de que de pronto se le va a olvidar algo, ¿cierto? Él que a nosotros nos puede olvidar, pero a él no. Él no la recuerda. De pronto, óyeme, ¿qué pasó, hermano Henry? ¿Qué pasó? No, se le está olvidando algo. Entonces él nos trae, él siempre se acuerda de todo. Así como dice, él está siempre alerta. Pero bueno, aquí hay algo que quiero para repasar para los hermanos de YouTube, es que cómo no cometer errores. Los abuelos decían, el que tiene boca, ¿qué? Se equivoca, era que decían los abuelos, ¿ya? Entonces nosotros nos podemos equivocar muchas veces, no solamente en lo que decimos, sino en lo que hacemos, y nos podemos equivocar en lo que pensamos, que eso es lo más común, ¿ya? La persona llega y mira algo y piensa y se puede equivocar. Entonces, para no correr todas esas equivocaciones, nosotros vamos a empezar primero por adquirir una costumbre, vamos a decirlo así, una manera de vivir, que yo leo la Biblia y la voy a contestar con la misma que Biblia, la pregunta que salga. Y de esa manera nos vamos a evitar muchas cosas, ¿ya? Entonces leíamos en Marcos 12:24, ¿por qué no se debe de ignorar para no errar en las Escrituras? Entonces, hermano Álvaro Martínez, ¿qué no se debe de ignorar? Bueno, ¿qué no se debe ignorar? Para no errar en las Escrituras. Dice, erráis porque ignoráis que las Escrituras y el poder de Dios son 2 cosas. Hay cosas que nosotros no la entendemos. Pero, hermana Sandra, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Entonces yo no puedo ignorar tampoco que el poder de Dios. Entonces esta es la parte que yo quisiera que entendiéramos. Porque hay algo que los científicos les tocó cambiar todo lo que pensaban del universo. Ellos dijeron, bueno, la explosión fue en el año 13.800 millones de años luz. Y se fueron con el web y resulta que pasaron y llegaron a 30.000 y no encontraban. Y resulta que algo más raro pasaba, que entre más iban más allá, miraban que allá estaban mejor formadas que todas las cosas, estaban mejor formadas, que no aquí al comienzo. Entonces parecía que al principio era por este lado y no por allá. Y claro, comprobaron que lo que dice la Biblia es verdad. En el principio creo que los cielos la creación comenzó por acá. ¿Ya? Porque ellos decían, qué raro que estando allá debía de ser eso menos complejas, pero allá están más completas que acá. Entonces, mire lo que es no ignorar ¿qué? El poder de Dios. Ahora, si no ignoro el poder de Dios, entonces ¿Dios de qué? Leíamos en Marcos 12:27 que Dios es de vivos y no de ¿qué? De muertos. Y ahí donde dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y resulta que se murió Elías y se murió ¿quién? Moisés. Y aparece Jesucristo en la transfiguración con Moisés y Elías. O sea, Dios es de vivos y no de muertos. Entonces, aquí es donde ayer hacía yo un asunto, pues que dice Cristo, deje que los muertos entierren ¿a qué? A sus muertos, ¿ya? Pero nosotros sí tenemos que ver los muertos, pero para Dios, como Él es omnipresente, para Él no hay muertos. Hay una línea que se llama la muerte, ¿ya? Pero en los 2 lados están ¿qué? Están vivos, porque como Él es omnipresente, pues Él sabe que no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora,
que si no ignoro las escrituras, ¿qué debo yo de tener en cuenta? Si yo no ignoro, ¿qué? Las escrituras, ¿qué debo yo de tener en cuenta? Porque yo digo, bueno, yo no voy a ignorar las escrituras, pero me voy a meter con las escrituras. Pero ¿qué debo de tener en cuenta? Que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Porque una persona puede leer las escrituras y ya sabe que no las ignora para no cometer errores, pero da la interpretación privada, ahí cayó en el error ya. Entonces es lo primero que tiene que saber, que las escrituras no son de interpretación privada. Segunda de Pedro, ¿qué? 1:20. Ahí está. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía, ninguna escritura de profecía es de interpretación como privada. Y si ninguna escritura es de interpretación privada, ¿qué más no debemos de hacer? Que ese es otro problema que se nos presenta a nosotros, ¿ya? Que nosotros leemos algo y nosotros le agregamos algo. Como nos dice 1 Corintios 4:6, ¿ya? Sí. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. Y esto es bien importante. Porque si yo pienso más de lo que está escrito, ¿qué estoy haciendo yo? Agregándole. Estoy dando, ¿qué? Mi interpretación privada. Entonces, todo esto es para evitar que no caer en errores. Amén. Porque de esa manera nos vamos a evitar cantidad de errores y vamos a tener, quedamos expuestos para tener la mente de Cristo si no cometemos esos errores anteriores. Ahora, nosotros ahora ya hemos visto lo que yo con referencia a la Biblia, ¿cierto? Yo con referencia a la Biblia ya las precauciones que yo debo de tener básicas, vamos a decirlo así. Pero ahora yo quiero que ustedes miren algo muy bonito, ¿ya? Y es los dos filtros que nosotros tenemos. El un filtro, yo sé que usted se da cuenta a veces que yo les digo, lean tal parte, ¿cierto, hermano Ignacio? Lea tal versículo. Y luego yo, ¿qué digo? Cierre la Biblia y dígame qué recuerda. ¿Se acuerdan? Que yo siempre hago eso. Y a veces la mayoría de personas recuerdan una sola palabra. Ya, como le pasó a un compañero de trabajo, lea Apocalipsis tal. Y leyó, ¿y qué recuerda? Lo único que me acuerda es la palabra mundo. No se acordaba más. Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que pedirle a Dios, que nos abra, ¿qué? Los ojos. Salmo 119:18. Sí. Dice, abre mis ojos. ¿Y qué más nos dice? Miraré que las maravillas de ¿qué? De tu ley. Puede leerlo, hermano Manuel, si lo tiene. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré que las maravillas de tu ley. O sea que aquí hay algo que hacer. Además de evitar eso, hay que pedirle ¿a quién? A Dios que nos abra nuestros ojos. Pero nosotros tenemos ¿cuántas clases de ojos, hermano Ignacio? Por el momento, ¿cuántas clases de ojos tenemos? Dos ojos, uno a cada lado, ¿cierto? Pero resulta que hay otros ojos. Y ya están en la Biblia. Y no estamos pensando más. La hermana Sandra me dice que el del centro, ese ya es la otra enseñanza que viene por el otro lado. Pero lo que yo les quiero decir es que el rey David pide a Dios que le abra los ojos para ver que las maravillas de Dios. ¿Ya? Y aquí entramos ya en Jeremías, que el pueblo de Israel tenía ojos, pero no ¿qué? No veían. Tenían oídos, pero no oían. Usted sabe que el pueblo de Israel salió de Egipto y tan pronto llegó al desierto, de una vez comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Ya? Estaban ignorando ¿qué? El poder de Dios. Pasaron por el mar Rojo en seco. Y al otro lado no tenían agua y ya. No, nos trajo aquí para morirnos, yo no sé qué. Y habiendo acabado de ver tremendo milagro, que no solamente fue que se abrió y ellos pasaron seco, sino que sin ejército, las aguas llegaron y taparon a todo el ejército de Egipto, de Faraón, y murieron todos. Entonces aquí hay un asunto que el pueblo de Israel falló porque ignoraba ¿qué? El poder de Dios.
cometió errores por eso y que todo vaya a pasar a nosotros. Amén. Porque lo importante es que nosotros no ignoremos ¿qué? El poder de Dios. Dios puede hacer cosas imposibles, hacerlas posibles. Yo recuerdo que un hermano argentino en la iglesia de la 27, cuando hermano Tito, y resulta que él fue tremendo en Nueva York y tenía una chorrera de tickets que no los podía ni pagar. Entonces le apareció todo eso y tenía que ir a la corte nuevamente porque ya le iban a dar era cárcel. Y entonces él pide oración. Y todo eso estaba en la computadora y cuando llegan a ver, dice el juez, bueno, usted aquí pague los gastos y se puede ir. ¿Y qué pasó? Todo se había borrado. Entonces, el hombre era una nueva criatura. Y entonces él dio ese testimonio y todos quedamos realmente como que no lo creíamos, pero ¿cómo se borró todos esos tickets? Y se borraron. Entonces Dios puede hacer, el poder de Dios es algo enorme. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender que Dios siempre obra ¿con qué? Con justicia. Porque si eso lo hizo, pero él ya se había arrepentido y todo eso, tranquilamente, hoy mismo estarás conmigo ¿qué? En el paraíso. Entonces, aquí mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Jeremías 5:21. ¿Qué le pasa al pueblo necio y sin corazón? Puede leerlo, hermano Manuel. Oído ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Bueno, y está el profeta Jeremías hablando de quién, de Israel. Amén. La hermana puede ir buscando Zacarías 4:10, por favor. Esto es bien importante porque dice necio y sin corazón, sin entendimiento. Entonces el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros no cometer ¿qué? Los mismos errores. Amén. Entonces, si el pueblo de Israel estaba en un desierto, y usted sabe lo que es alimentar a 2 millones de personas más o menos, o cerca de 3 millones que salieron de Egipto, no es fácil. Y estar en un desierto, y ahora ¿de qué vamos a vivir acá? Se nos acabó el pan que traíamos, nos acabó el trigo, nos acabó todo. Y claro, en un desierto, y sin agua. Entonces, cualquier mente humana flaquea. Pero si yo tengo en cuenta en que yo no puedo ignorar ni las escrituras ni el poder de Dios, amén, yo salvo ese momento. Porque, el poder de Dios es grande. amén, Y entonces comenzó a caer, ¿qué? Maná del cielo. Y comenzó a caer, ¿qué? Salir agua de la roca. ¿Y vivieron cuántos años así? 40 años. Dios los alimentó. Y dice que el maná duró y cuando entraban a la tierra prometida, hasta ahí llegó. Eso es así, todo es de acuerdo a esa agenda de Dios que se llama justicia. ¿Qué nos dice? ¿Qué son los ojos de Dios? Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Cuando dice estos 7 son los ojos de Jehová, están hablando del candelabro. Pero para mirar eso, vamos a mirar simbólicamente ahí mismo en Zacarías el 4, pero el versículo 2 que habla del candelabro. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces leímos en 10 que esos 7 son los ¿qué? Ojos. Ojos de Dios. Pero luego hemos visto acá que el candelabro tiene los depósitos y encima están ¿qué? Las lámparas que dan luz. ¿Ya? Pero son los ojos. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo, creo que es 4, 5. Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5, 6. Puede leerlo, hermano Manuel. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Recuerde que el rey David dijo, clamó a Dios y le dijo, abre ¿qué? Mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Amén. ¿Ya? Y él tenía los ojos bien abiertos. ¿Cuáles ojos fue los que Dios le abrió? Entonces aquí dice que esas 7 lamparillas son los 7 espíritus de Dios, pero que son los ojos que fueron enviados ¿a dónde? Para recorrer la tierra. Esos 7 espíritus de Dios estaban ¿en quién? En Jesucristo. Isaías 11.1. Vamos a mirar Isaías 11.1. Esos 7 espíritus estaban en Jesucristo. Por eso tenemos que entender, puede leerlo, hermana Sandra. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es Jesucristo. Ahora, ¿qué más? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo 4, y de poder, 5. espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están, los 7 espíritus de Dios. Ahora, esos 7 espíritus de Dios fueron catalogados como los ojos de ¿quién? De Dios, ¿correcto? Correcto. Ahora, Amén. en otras palabras, si usted tiene el espíritu de sabiduría, a través de esa sabiduría es como si tuvieras un ojo para entender las cosas. Si tiene el espíritu de inteligencia, es como tener un ojo para mirar las cosas. ¿Sí me entiendes? Por eso dice, estos son los 7 espíritus de Dios que son los ojos enviados por toda la tierra. Entonces se necesita que tengamos sabiduría y revelación como mínimo. Por eso la importancia de entender todo eso y de pedirle a Dios que nos dé ¿qué? Sabiduría. Porque si yo tengo sabiduría, es un ojo bien importante. Amén. Para analizar la palabra de Dios. Porque ahora ya hemos hecho la primera parte. No ignoramos las escrituras ni el poder de Dios. Amén. Pero ahora posiblemente yo no pueda entender ni comprender, y lo más importante, retener. Entonces, con la sabiduría yo voy a entender, con la inteligencia yo voy a comprender, y de esa manera yo llego a saber, y al yo saber y comprender, yo puedo ¿qué? Retener. En Apocalipsis dice el mismo Señor Jesucristo, retén lo que tienes, y mire la palabra tan bonita que sale, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. O sea que eso es para gobernar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Yo a veces quisiera que todo el pueblo de Dios se metiera en esta parte. Un saludo para el hermano Álvaro, para la hermana Jaime Silvestre, para la hermana Vilma Herrera, todos los que están conectando y las 187 personas en cada uno de los canales, y los hermanos que se estarán conectando también, que lo van a ver en diferido en los 4 canales. Bueno, ya hemos llegado a esta parte bien, que es que nosotros tenemos que adquirir ¿qué? Esa sabiduría especial y tener esa inteligencia. Por eso Satanás no es inteligente, es astuto. Porque ¿cuál es el efecto de la inteligencia, hermano Ignacio? El efecto de la inteligencia es que apartarnos del mal. Muy bien. Y el efecto del temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. Porque una cosa es que usted se aparte del mal y en su mente lo siga deseando. Entonces, estos son los 2 niveles. El uno, yo me alejo, y en el otro, ya no me identifico con eso, o sea que para mí ya no es problema. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Porque ahora recuerden que Jesucristo dice que va a haber unas bodas del Cordero. Y para los hermanos que están en las redes sociales, ¿cuál es la lámpara del cuerpo? Vamos a ir al libro de Mateo 6:22. Puede leerlo, hermano Manuel, por favor. La lámpara del cuerpo es... Ese. Léalo, hermana Sandra. No, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ajá. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ahí está. Dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. O sea, ¿de qué? Enseñanza. Enseñanza. Por eso es muy importante que nosotros entendamos toda esta parte. Pero Jesucristo dice que habían 10 vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes. Y todas tomaron ¿qué?
sus lámparas, pero unas no tomaron ¿qué? Aceite. Aceite. Y al no tomar aceite, aunque le rastrillara el fuego, no iba a prender la lámpara. ¿Ya? Y si no había esa luz, ¿cuál era la ausencia que había en esas vírgenes que eran insensatas y que no pudieron prender la lámpara? ¿Cuál era la ausencia que había? La luz, ¿cierto? ¿Y la luz qué es, hermana Sandra? Enseñanza. Entonces aquí viene la importancia de que nosotros debemos de tener esta enseñanza, recordándola para que la luz esté ¿qué? Encendida. Pero si yo no puedo retener la enseñanza, la lámpara va a estar ¿qué? Apagada. Pero aquí viene la parte clave, porque es con la presencia del Espíritu Santo que viene estos 7 espíritus. Espíritu primero de Dios, de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios, temor de Jehová. 7. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces, si usted tiene esos 7 espíritus que vienen a ser los 7 ojos que están en Cristo, entonces usted va a poder ver bien. ¿Ya? 20. Pero resulta que aquí hay una pequeña situación. Que esos 7 espíritus yo los consigo haciendo algo muy especial. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de eso con los hermanos de Éfeso. Yo digo, bueno, a los santos y fieles que están en Éfeso, yo los saludo. Y vamos a mirar algo que en ellos se aprendió eso, ¿ya? Entonces, Efesios 1, 17 y 18. Y ahorita volvemos a Marcos 8. ¿Qué nos dice 1, 17 y 18? Esto es lo que hace Pablo por los hermanos de Éfeso. Puede leerlo el 17. Hermano. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El 17, ¿cierto? Sí. Oramos para que el Dios y Padre les dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación, pero en algo. Escúcheme bien, no en hermenéutica, no en homilética, ni en teología, ni nada de esas cosas, sino en el conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo. Amén. Y aquí aparecen los segundos ojos que no sabíamos que teníamos. Alumbrando los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Para que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria y de la herencia de los santos. ¿Ya? Entonces aquí hay algo bien importante. Puede leer el siguiente versículo, el 18, alumbrando los ojos. De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De su herencia en los santos. ¿Se acuerdan del versículo de su herencia en los santos? ¿Cuál era? ¿Cuál es esa herencia? Colosenses 1:12 dice, ¿cuál es la herencia de los santos? Porque dice que es para que nos... La riqueza de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? 1:12. Sí. Con gozo, porque es una noticia buenísima. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo ¿cómo? Aptos para participar de qué? De los santos en luz. Entonces, ¿luz qué es? Enseñanza. Mira, usted está aquí en esta reunión, los hermanos que están conectados por las redes sociales. Debemos de sentirnos gozosos que Dios nos hizo aptos para participar de esta herencia de los santos. ¿En qué? En luz. ¿En qué? En enseñanza. Y yo le voy a decir algo. Hoy hace falta enseñanza en el pueblo cristiano. Y de pronto nosotros no nos damos cuenta, pero los que van a las iglesias se dan cuenta que hace falta enseñanza en el pueblo cristiano. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No porque no tenía, le faltó. Por eso que dice
oro por ustedes para que Dios les mande a ustedes espíritu de sabiduría, de sabiduría y de revelación y sabiduría en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Y de esa manera usted va a alumbrando los ojos de ¿qué? Del conocimiento. Entonces eso es bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y es la herencia de ¿quiénes? De los santos. Entonces aquí hay un asunto muy bueno que ustedes y yo, Dios nos dio ese privilegio. ¿Ya? Nos hizo aptos. Porque no a todos los hace aptos. Pero a nosotros Dios nos hizo aptos. Y la gloria sea para Dios, porque tenemos una enseñanza que realmente es una enseñanza que va un poquito más allá. Entonces dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, y luego termina, en luz. Tenemos que estar aptos para que se pueda perfeccionar en nosotros la buena obra. La buena obra. Por eso es que la luz, dice, el camino de los justos es como ¿qué? Como la enseñanza que va en aumento, hasta que llega a una enseñanza ¿qué? Perfecta. Y cuando la enseñanza en nosotros está perfecta, pues nos perfecciona. Nos perfecciona. Pero si mi enseñanza es, las cosas no van a ser tan perfectas. Ok. Entonces, ¿qué pasa en una persona que no entiende ni comprende? Ese es un versículo un poquito fuerte, pero tenemos que entender eso. ¿Qué pasa con una persona que ni entiende ni comprende? Y lo más terrible, no recuerda. Y yo encontré ese versículo que lo dice Cristo. Mala memoria, dice la hermana Sandra. No, mira que hay algo que yo le voy a decir algo. A mí me ponían a leer la Biblia y yo no recordaba nada. Por eso hay que pedir a Dios que nos abra ¿qué? Como dijo el rey David, abre mis ojos y yo voy a ver ¿qué? Las maravillas de tu ley. Pero es que para abrir los ojos, además de abrirlos, tienen que ser también ¿qué? Alumbrados. Porque usted puede tener el ojo abierto a las 12 de la noche en un cuarto oscuro, y aunque usted los abra, usted no ve nada. Usted necesita la luz. Amén. Y nosotros necesitamos la enseñanza de Cristo para poder ver las cosas como son. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a Marcos 8, 17 y 18, vea lo que nos dice. Puede leerlo, hermano Manuel, y después. Sí. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Imagínense. Y no recordáis. Entonces Jesucristo le dijo, mira, guárdese de la levadura de los escribas y fariseos y los apóstoles, como igual como nosotros. Oye, hermano Manuel, eso lo dijo porque no trajimos pan. Y entonces Jesucristo, ¿qué es lo que usted dijo? Usted no se acuerda cuando yo multipliqué tanto. ¿Y cuántas setas recogiste? Tanto. Ok. Entonces, ¿por qué tienen dureza de corazón? ¿Por qué no pueden entender y comprender? Y luego les dice, y recordar. Entonces comprendió que no les hablaba del pan, sino de la doctrina de los escribas y fariseos. Entonces ellos cometieron ahí un error, porque no recordaban, no te entendían, ni comprendían, ni recordaban. Entonces por eso nosotros tenemos que tener algo que Cristo hizo con ellos. Esto estaba pasando antes de ser crucificado. Pero Jesucristo, después de que resucita, dice, yo tengo que arreglar este problema porque ellos no lo pueden arreglar. Y entonces después de resucitado dice, vengan para acá. Yo les voy a abrir ¿qué? El entendimiento. Y si él dijo que les abrió el entendimiento, ¿quedó cerrado o quedó abierto? Quedó abierto. Y cuando él le dijo, mire, yo le voy a abrir el entendimiento. Pero ese entendimiento, ¿cuándo un entendimiento está abierto? Cuando es conforme a ¿qué, hermana Sandra? A la palabra. Amén. Entonces, si usted y yo tenemos el cuidado de cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia, cuadramos nuestro entendimiento conforme a la palabra,
nuestro entendimiento conforme a la palabra, nosotros tenemos el entendimiento abierto. Amén. ¿Dónde queda esa cita bíblica? Salmo 119. 169. Dame entendimiento conforme a qué? A tu palabra. Esto es bien importante, hermano Álvaro y hermano Jaime, hermana Vilma y todos los que están conectando en las redes sociales y los hermanos que van a ver en diferido en YouTube. Muy importante esto. ¿Cómo nos dice? Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento conforme a qué? A tu palabra. Nosotros no podemos predicar nuestro punto de vista. Jesucristo no dijo, vayan y prediquen el punto de vista que usted tenga del Evangelio, o el concepto, o la interpretación privada que usted tenga del Evangelio. No, Cristo no dijo eso. Y Cristo dice muy claro, y les dijo, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El El Evangelio. Dame entendimiento conforme a qué? A tu palabra. Cuando yo tengo el entendimiento conforme a la palabra, se me presenta una bendición en lo absoluto y un problema en lo relativo. Y ahí viene cuál es el problema en lo relativo. El problema en lo relativo es que usted le van a preguntar, hermano Ignacio, ¿y usted qué opina de si hay luz? ¿Puede haber luz oscura? ¿O tiene que ser tinieblas y luz? Y entonces usted tiene un entendimiento conforme a la palabra. ¿Qué haría? ¿Piensa en usted mismo o comienza a buscar en la Biblia que tiene en la mente? Si usted tiene su entendimiento conforme a la palabra, ¿qué haría? En la Biblia que usted tiene en su mente, pero no encuentra nada. Entonces se le presenta un problema a usted, ¿en qué? En dar la respuesta, en lo relativo. Se le presenta un problema. ¿Y ahora yo qué digo? Porque si digo algo, entonces estoy pensando algo más de lo que está aquí escrito. Pero, ¿y si me quedo callado? Entonces ahí es donde viene, ahí es contado por sabio, sí, es contado por sabio, pero ahí donde viene el asunto. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Entonces yo tengo que ir, ¿habrá luz clara o oscura? Ahora contésteme con su mente. ¿Luz o tinieblas o hay una luz oscura? Luz o tinieblas, contésteme ahora con su mente para que se dé cuenta la diferencia que hay. ¿Es luz o es tiniebla? Pero no puede haber una luz oscura. Bueno, Tiene que ser luz. es luz, entonces, sí. Entonces, las tinieblas son tinieblas y no pueden haber. ¿Qué dice hermana Sandra? Luz. Luz, exactamente. Ahí ustedes contestaron, No puede haber luz oscura. no puede haber luz oscura. Exactamente. Ahí ustedes contestaron con un entendimiento no conforme a qué? A la palabra. Pero ahora vamos a contestar conforme a la palabra. Zacarías 14:6. Zacarías 14:6. En aquel día no estarán oscuras. Sí. Zacarías 14:6. Sí, siga, hermana Sandra. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ahí está. Eso es cuando venga Jesucristo. Si usted ve en el capítulo 1, versículo 1 del 14, dice que vendrá Jesucristo con todos sus santos y pondrá su pie en el monte de los olivos, se partirá en dos y en ese día no habrá luz clara ni oscura. Entonces ya su pensamiento, ahorita su conocimiento, su entendimiento quedó conforme a qué? A la palabra. Ahora, si yo te pregunto ahora, hermano, ¿hay luz clara ni oscura? Entonces, ¿usted qué me va a decir ahora? Bueno, hermano, le voy a contestar conforme a la palabra porque mi entendimiento es conforme a la palabra. Entonces, sí hay luz oscura. Eso es lo que quiere Cristo en nosotros. Hay enseñanza oscura. Sí, ya está. Oscura no, eso es en lo físico. Es en lo físico. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender esa parte profética. ¿A qué se refiere eso? Que ese día van a estar reunidas todas las naciones para destruir ¿a quién? A Israel. Pero Cristo viene y libera a Israel. Entonces, esa luz oscura es cuando pueden mandar mensajes por esas bandas transportadoras. Eso no va a estar funcionando. Porque como Cristo fue el que las creó, entonces oprimen el botón que disparen misiles. No funciona nada. Y así es que Dios va a salvar a Israel. Y entonces Dios le manda una plaga, ahí dice mismo en 14, le manda una plaga que estando de pie, los ojos se les desazará y la lengua en su boca. Y el cuerpo también. O sea, como una radiación increíble ahí. Bueno,
Ya ustedes ya se dieron cuenta cómo es contestar con la mente, hermano Ignacio, y cómo es tener un entendimiento conforme a la palabra. A mí me costó mucho eso. Yo recuerdo que el hermano, que el hermano Guillermo, no, es que eso, todo el mundo va a cometer el error ahí, pero automáticamente la mente sí. relaciona la luz con claridad, entonces no estamos acostumbrados a la mente a que hay luz oscura. Claro, pero por eso dice mi pueblo pereció por falta de qué, del conocimiento, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, más ahora nosotros tenemos la mente de quién, de Cristo. Pero claro, no es de un momento a otro que usted va a tener el 100%. Póngale, eso no es de un momento a otro. Entonces, aquí es donde nosotros nos toca ir a Proverbios, donde dice, el camino de los justos es como la luz de qué. O sea, no sé usted si está todavía a las 7 de la mañana, 6, o está a las 12 del día, que lo excelente es que estuviéramos a las 12 del día. Ya no hay nada. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho de niño ver los hormigueros y las hormigas. Y yo me imaginaba historias en mi mente porque yo miraba que iba una hormiguita y yo le colocaba un grillito ahí ya muerto. Iba una hormiguita y miraba y le daba vuelta y se venía corriendo. Y llegaba hasta la ventana del nido, nada más. Y yo me imaginaba que les pegaba un grito porque salía un poco, ¿no? A recoger de eso. Es verdad. Pero había algo. Cuando yo podía ver eso bien clarito, cuando estaba ¿qué? A plena luz del día. Pero en la madrugada yo ya no podía verlas. Entonces por eso yo puedo tener los ojos, pero a mí, para yo poder ver las cosas como son, necesito que la luz, y la luz es la enseñanza de Jesucristo. Amén. Usted y yo tenemos que totalmente pertenecer a las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Amén, amén. Bueno, me quedan unos minuticos y la verdad me quedé por irme. ¿Quién ciega los ojos del entendimiento? Bueno, eso lo sabemos, Satanás. Satanás ciega los ojos del entendimiento. Y si los ciega, ¿qué es lo que les quita? La luz. Y entonces les quita la enseñanza del evangelio. ¿Ya? Entonces, si Jesucristo dice algo, usted no lo va a recordar. Si Jesucristo dice, usted no se acuerda. Entonces, ahí tenemos un pequeño enemigo. Alguien, me salió eso de pequeño enemigo y no sé por qué, pero es pequeñísimo. Porque Jesucristo dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y dice, y en la cruz del Calvario, dice, los expuso y los despojó. O sea, les quitó todo poder, todo dominio, todo a esas potestades satánicas. Entonces, 2 Corintios 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no comprendan la luz, la enseñanza del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es que la imagen de Dios. Muy bien. ¿Cómo cegó Satanás los ojos de Adán y Eva? ¿Cómo los cegó? Aquí viene. Aquí viene. Ciega los ojos. Ciega con C. Ciega los ojos. Cegar. No, con S es de cegar. Ciegar, ¿no? No, cegar. Cegar, sí. Cegar. Pero ciega los ojos, ciega porque es con C. Y con S es de la siembra. Entonces, ciega los ojos de Eva, pero ¿cuáles ojos? Los espirituales. Y le abre los ojos, ¿qué? Los físicos a esta dimensión. Puede leer, hermano, Génesis 3.5, si lo tiene la hermana Sandra, Génesis 3.5. Y huiré al valle de los montes por... Génesis. ¿Por qué se me cambió? Puede leerlo, hermano Manuel. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lea el siguiente versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces aquí viene un problema. Doble ceguera. Ahora le dicen, no, usted no va a... De antes le van a ser abiertos los ojos. Y claro,
Suena como muy bíblico eso, ¿ya? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, no, van a ser como Dios. Sus ojos van a ser abiertos y van a saber el bien y el mal. El problema no era que lo iban a saber, que lo iban a vivir. Entonces perdieron los ojos espirituales y abrieron los ojos terrenales. Entonces esa sabiduría que había en ese árbol ya les congestionó. Ya esa paz que había en el huerto del Edén, esa paz que no tenían problemas, no tenían pleitos, no habían disensiones, no habían discusiones, esa paz se acabó. Y vamos a mirar cuál es esa sabiduría terrenal, ¿ya? Santiago 3, 14 y 15, porque dice que era para alcanzar sabiduría, pero esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es? Esto es bien importante, hermanos, porque estamos próximos a un gran evento que es el arrebatamiento. Y ese arrebatamiento está a las puertas. ¿Cómo nos dice Santiago 3:14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Óyeme, nosotros no tenemos a veces contención, ¿cierto? Sí. Entonces, mire lo que dice ahí. Esta es la parte tremenda, ¿ya? Entonces, claro, estamos expuestos a eso. Y si hay una hermana que es celosa o un hermano que es celoso, ahí hay otro problema. Esa es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero ahora vamos a mirar la sabiduría que viene por el lado de Dios, ¿ya? Y ese es Santiago 3:17, y mire cómo es. Parecía la del paraíso, pero 3:17, puede leerlo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Imagínese, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y qué más? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, en otras palabras, ese es un personaje el que tenga esa sabiduría. Ya tuviéramos ojalá. No, es un personaje único. Porque imagínese, amable, atento y todo eso. Y yo, óyeme, sin incertidumbre, o sea, no tiene problema de que está dudando de algo, no, está tranquilo. Y fuera eso, sin hipocresía. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros fallamos. Por eso es que la importancia de la enseñanza. Por eso, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de ¿qué? De tu ley. Entonces, cada vez que usted aprenda algo, en ti le da un pincelazo el Señor en ese nuevo hombre que es conforme a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Ya para finalizar, vamos a ir a Apocalipsis 2:17. ¿Qué necesito para comer el maná escondido? ¿Qué necesito para comer el maná escondido? Bueno, me voy a pasar 5 minuticos más porque tengo que entregar la enseñanza completa. Léalo, por favor. Apocalipsis 2:17. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Un nombre nuevo, ok. El cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ok, ¿y cuál es el maná escondido, hermano Manuel? ¿Tiene la cita bíblica ahí? No. Juan 8 creo que era. Vamos a ver si yo recuerdo, porque anoche lo vimos, pero no lo anotamos. Cometimos eso, que yo no lo anoté tampoco. Juan 8, vamos a ver si es 8. 8, ya le voy a decir. 8. Yo soy el pan del cielo. Si lo buscan, hermano Manuel. Sí, sí. Es muy importante que tengamos esto. Los judíos le dijeron a Jesucristo: mira, nosotros comimos el maná en el desierto que descendió al cielo. Digo, no, ese no es. ¿Cuál es? 6:31. Juan 6:31. Bueno, yo estaba en el 8. 6:31. 6:31. Sí, Puede leerlo desde el 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Eso está hablando Cristo ya. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Este es el pan. Yo soy el pan vivo, dice Cristo, que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le haré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces acá, Él es el pan que vivo. El pan, el que comiere de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan que yo daré mi carne. Entonces Jesucristo es el pan de vida. Amén. ¿Ya? Ahora, aquí es donde viene. ¿Cuál era el maná escondido? En el desierto, Dios le dice, coja el maná y póngalo dentro de la arca de la propiciación. ¿Ya? Entonces quedó escondido juntamente con la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero viene Cristo y dice, pues sus padres comieron el maná pero murieron. Pero yo soy el verdadero maná, el maná escondido, que habrá salido a la luz para que ustedes tengan ¿qué? Vida y vida abundancia. Y aquel que come ese pan, dice, yo le voy a dar una piedrecita. Y en esa piedrecita blanca un nombre escrito que solamente lo conoce el que lo recibe. Y ahora, entonces ese pan, las palabras de Cristo, son espíritu y son ¿qué? Vida. Y son vida. ¿Y qué hace las palabras de Cristo en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué hace las palabras de Cristo? Juan 15:3. Las palabras de Cristo, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he Ahí hablado. está, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, además de que nos abre los ojos, nos da esa palabra, nos da ese maná escondido que es el evangelio de Cristo. Esa palabra nos limpia, automáticamente nos limpia. Amén. Y fuera de eso que nos limpia, entonces quedamos listos para en el arrebatamiento ver a alguien. Mateo 5:8. Porque las palabras de Cristo son las únicas que limpian. Bienaventurados los que, Pobres. los de limpio. corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, si la lámpara del cuerpo es el ojo, entonces usted debe tener la lámpara del entendimiento ¿cómo? Llena de enseñanza del punto de vista de Jesucristo. Y esa lámpara va a estar encendida siempre y cuando usted esté recordando las palabras de Cristo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesucristo les dice, habían 5 vírgenes prudentes y 5 ¿qué? Incesantes. Todas tomaron la lámpara. ¿Qué es la lámpara? Lámpara a mis pies es ¿qué? Tu palabra. O sea, tomaron la Biblia. Todas. Pero hubo una que dijo, óyeme, el Señor dijo que era necesario el aceite. Porque las lámparas tienen que estar encendidas. Y ahí es donde viene la bendición de que nosotros debemos de recibir mucha enseñanza que venga de los labios de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, yo los invito a que hagamos una oración, los que están en las redes sociales también que me acompañen, pero vamos a decirle a Dios que esa lámpara absoluta no puede estar apagada ni titilando, sino tiene que estar encendida las 24/7. Amén. Para que cuando llegue el Cordero, cuando llegue el novio, nosotros salgamos con nuestras lámparas encendidas, y ese es el requisito para entrar a las bodas del Cordero. Hagamos la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias hoy por tu palabra, y Señor, y por esta enseñanza, que es la herencia de los santos. Y Padre Celestial, presento a la hermana Sandra, al hermano Ignacio, al hermano Manuel, y presento a todos los que están en las redes sociales, hermano Álvaro Martínez, hermana Vilma, hermano Jaime, todos los que están conectados, las 130 personas, y Señor, a los hermanos que van a ver en diferido en YouTube, en los 4 canales, los presento y me presento yo. Señor, inúndanos de tu palabra, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu consejo, de tu conocimiento y de tu poder. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y Señor, ilumina nuestros ojos del entendimiento, ilumínalos, Señor, sabiendo que el entendimiento tiene ojo y esa es la lámpara del entendimiento. Señor, que seamos alumbrados por la enseñanza las 24/7. Desde hoy en adelante, Señor, que sea un milagro en nosotros la enseñanza tuya, toda se nos quede,
para la honra y gloria de tu nombre. Porque tuyo, Señor, es todo el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube.